Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida y el legado de una figura, una de las figuras más fascinantes de la historia, Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. ¿Listos para ir más allá de los mitos de Hollywood y descubrir a la mujer real? Totalmente, Cleopatra es mucho más que una seductora reina de película. Prepárense para descubrir a una estratega brillante, una maestra de la negociación y una gobernante que luchó con uñas y dientes para proteger su reino. En un mundo dominado por hombres. Para esta inmersión nos basamos en la biografía, la vida de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Y créanme, hay sorpresas. Empecemos por su infancia. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en Alejandría, en el seno de la dinastía ptolemaica. De origen macedonio. Lo interesante es que a pesar de que su familia hablaba griego y seguía costumbres helenísticas, Cleopatra fue la primera en aprender la lengua egipcia. Eso me parece fascinante. ¿Por qué crees que tomó esa decisión? No era algo común en su familia. Fue una jugada inteligente, sin duda, al aprender el idioma de su pueblo. Buscaba legitimidad y conexión con la cultura egipcia. Imaginen el impacto. Una reina que no solo gobernaba, sino que entendía y hablaba su lengua. Fue una forma de acercarse a sus súbditos y fortalecer su posición. Claro, era una forma de decir, soy una de ustedes. Y no solo dominaba el egipcio, ¿verdad? Era una políglota impresionante. Exacto. Se dice que Cleopatra hablaba al menos 7 idiomas. Además era una erudita. Estudió filosofía, política, literatura, matemáticas, ciencias. Una verdadera reina académica. ¡Qué increíble! Su educación debió ser excepcional para la época. ¿Crees que esa formación fue clave para su éxito como gobernante? Sin duda, Cleopatra comprendía el poder del conocimiento. En un mundo tan complejo como el suyo, la educación era una herramienta indispensable para la diplomacia, la negociación y la estrategia. Hablando de estrategia, hablemos de su ascenso al trono. A los 18 años, Cleopatra se convirtió en reina, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII. Gobernó junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, como dictaba la tradición. Pero claro, compartir el poder entre hermanos no suele ser fácil. Para nada. La dinastía ptolemaica era famosa por sus luchas internas y juegos de poder. Cleopatra se vio envuelta en una batalla por el control del reino. Que terminó con su derrocamiento y exilio en el año 48 a.C. ¡Qué drama! Pero Cleopatra no era de las que se rinden fácilmente. Desde el exilio planeó su regreso, ¿verdad? Así es. Y aquí entra en escena una de las figuras más poderosas del mundo romano, Julio César. Su llegada a Egipto marca un antes y un después en la vida de Cleopatra. Llega el momento de la famosa escena de la alfombra. Cuéntanos, ¿qué pasó realmente? Bueno, la historia cuenta que Cleopatra, para burlar la seguridad de Ptolomeo y que acceder a César, se hizo introducir en el palacio, enrollada en una alfombra. Cheruta. Ya me la imagino planeando la escena. Esta es mi oportunidad y me colaréis en el palacio como sea. Ma, ¿crees que la historia de la alfombra es real? ¿O es solo una leyenda para hacerla aún más fascinante? Es difícil saberlo con certeza. Puede que sea una exageración, pero ilustra la perfección, la audacia y el ingenio de Cleopatra. Sabía cómo causar una primera impresión impactante. Y desde luego lo consiguió. Sin duda. Y por lo que sabemos, César quedó prendado de ella, no solo por su belleza, sino también por su inteligencia. Exacto. César decidió apoyarla en su lucha contra su hermano. Su intervención fue decisiva. Con la ayuda de las legiones romanas, Cleopatra derrotó a Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo y recuperó el trono de Egipto. De refugiada reina con la ayuda de Roma. Un giro de guión increíble. Y a partir de ahí, su relación con César se fue estrechando, ¿no? Sí, su relación fue más allá de la política. Tuvieron un hijo juntos, Cesarión. Cleopatra lo presentó como heredero legítimo de César, lo que causó un gran revuelo en Roma. Imagino el escándalo en la capital. Un hijo del gran César con una reina extranjera. Debió ser una bomba política. Así es. El nacimiento de Cesarión tensó aún más la relación entre César y sus oponentes en Roma. Desafortunadamente, la felicidad de Cleopatra no duraría mucho. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado. Otro giro dramático. Con la muerte de César, Cleopatra perdió a su protector y amante. ¿Cómo afectó esto a su posición? La muerte de César la dejó en una situación vulnerable. Necesitaba un nuevo aliado para proteger Egipto y a su hijo. Y este aliado llegó en la forma de Marco Antonio, uno de los líderes más poderosos de Roma, tras la muerte de César. Y aquí comienza otro capítulo apasionante en la vida de Cleopatra. Y efectivamente, y al igual que con César, su relación con Marco Antonio fue una mezcla de romance y estrategia política. Juntos formaron una alianza que desafió el poder de Roma. Ajá. Una reina de Egipto aliada con uno de los hombres más poderosos de Roma. Eso sí que es desafiar el imperio, pero ¿cómo reaccionó Roma ante esta alianza? No les hizo mucha gracia, ¿verdad? Para nada. Esta alianza puso en alerta a Octavio, sobrino nieto de César y rival de Marco Antonio, por el control de Roma. Cleopatra y Marco Antonio se atrevieron a repartir territorios del Imperio Romano entre sus hijos. ¡Guau!
Eso sí que fue una provocación en toda regla. ¿Cómo se llamó este evento? Quiero recordar que lo estudié en la universidad, pero ahora mismo no caigo. Las donaciones de Alejandría tuvieron lugar en el año 34 a.C. y fueron la gota que colmó el vaso para Octavio. Claro, ahora lo recuerdo, las donaciones de Alejandría se utilizaron como propaganda contra Cleopatra y Marco Antonio, presentándolos como una amenaza para Roma. Pero, ¿cómo terminó esta historia? No me digas que vivieron felices para siempre. Desafortunadamente no la historia de amor y poder de Cleopatra, y Marco Antonio tuvo un final trágico. Octavio, furioso por la afrenta, declaró la guerra a la pareja. Y ahí es donde entra en juego la famosa batalla de Accio, ¿verdad? Otra batalla decisiva para el destino de Cleopatra. Cuéntame cómo se desarrolló. La batalla de Accio tuvo lugar en el año 31 a.C. y fue un enfrentamiento naval épico. Las flotas de Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a las de Octavio, lideradas por el brillante general Agripa. ¡Qué tensión! Una batalla naval con el destino del Mediterráneo en juego. ¿Y quién salió victorioso de esta contienda? La victoria fue para Octavio. Su flota más numerosa y mejor organizada aplastó a las fuerzas de Cleopatra, y Marco Antonio fue una derrota devastadora para la pareja. Pobre Cleopatra. Imagínate la escena, el caos de la batalla, la derrota inminente que hicieron tras la derrota. ¿Intentaron resistir o se rindieron a la fuerza de Octavio? Huyendo de la derrota, Cleopatra y Marco Antonio se refugiaron en Alejandría, su último bastión, pero la situación era insostenible. Octavio, con el viento a su favor, se acercaba a Egipto con sus legiones. La sombra de Roma se cernía sobre ellos. ¡Qué angustia! Debieron sentirse atrapados sin salida. ¿Qué pasó con Marco Antonio? ¿Luchó hasta el final o se resignó a la derrota? Marco Antonio, convencido de que Cleopatra ya había muerto, se quitó la vida a un final trágico para un general tan poderoso. Qué triste. Un suicidio en la derrota, un acto de desesperación ante la pérdida de su amada y de su imperio. ¿Y qué fue de Cleopatra? ¿Cómo reaccionó ante la muerte de Marco Antonio? Cleopatra se encontró completamente sola, enfrentándose al implacable Octavio. Desesperado, intentó negociar con él buscando un acuerdo para salvar a su hijo y a su reino. Una última jugada desesperada para intentar salvar lo que quedaba. Y aceptó Octavio sus condiciones. Mostró algo de compasión por la reina derrotada. Octavio no estaba dispuesto a mostrar clemencia. Su objetivo era llevarla a Roma como prisionera de guerra para exhibirla en su triunfo, humillándola públicamente ante el pueblo romano. Menuda crueldad. Humillar a una reina derrotada de esa forma. Despojarla de su dignidad y convertirla en un trofeo de guerra. ¿Cómo reaccionó Cleopatra ante esta amenaza? Cleopatra, siempre orgullosa y desafiante, no estaba dispuesta a soportar semejante humillación. Prefirió la muerte a la esclavitud y al escarnio público. Entiendo. Un acto de valentía final, una negativa a ser doblegada por el poder de Roma. ¿Cómo decidió acabar con su vida? Fue un final rápido e indoloro. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra se quitó la vida probablemente con el veneno de una serpiente áspid, una muerte rodeada de misterio y leyenda. Una muerte digna de una reina rodeada de simbolismo y misterio. Y con su muerte se cierra un capítulo fundamental de la historia, el fin de la dinastía ptolemaica y de la independencia de Egipto, que pasó a ser una provincia romana. Un final trágico, pero a la vez muy lleno de simbolismo. Cleopatra eligió su propio destino, negándose a ser un peón en el juego de poder de Octavio. Pero más allá de su dramática muerte, ¿cómo debemos recordarla? Fue solo una seductora, que utilizaba sus encantos para manipular a los hombres poderosos. Esa imagen de femme fatale es una simplificación que no le hace justicia. Cleopatra fue una mujer excepcional, mucho más compleja de lo que la historia a veces nos ha presentado. Tienes razón. A menudo se olvida que fue una gobernante inteligente y una estratega hábil. ¿Qué logros destacarías de su reinado? Su reinado fue una época de prosperidad y estabilidad para Egipto. Cleopatra promovió el comercio, las artes y la cultura, fomentó la construcción de templos, bibliotecas y obras públicas, incluso se interesó por la agricultura, buscando mejorar la productividad y la calidad de vida de sus súbditos. Increíble. Siempre se habla de sus romances con César y Marco Antonio, pero pocas veces se mencionan sus logros como gobernante. Parece que fue una mujer con grandes ambiciones, no solo para ella, sino para su reino. Exacto. Cleopatra soñaba con un Egipto fuerte e independiente, capaz de competir con las grandes potencias del Mediterráneo, y luchó por ese sueño hasta el final. Pero claro, su historia nos ha llegado principalmente a través de fuentes romanas, que la pintan como una villana, una amenaza para el orden romano. ¿Cómo crees que sería la historia de Cleopatra si la hubiéramos conocido? ¿A través de fuentes egipcias? Esa es una pregunta fascinante. Imagino que sus propios súbditos la recordarían como una faraona sabia y justa, que protegió su reino en tiempos turbulentos. Quizás destacarían su conexión con la cultura egipcia, su dominio del idioma y su respeto por las tradiciones. Es una pena que esas voces se hayan perdido en el tiempo. Nos queda la tarea de reconstruir su historia, de ir más allá de la propaganda romana y buscar la verdad detrás de la leyenda. ¿Qué crees que podemos aprender de Cleopatra hoy en día? Su historia nos enseña la importancia de mirar más allá de las apariencias,
de cuestionar las versiones oficiales y de buscar diferentes perspectivas. Cleopatra fue una mujer que desafió las normas de su época, una líder que luchó por su poder, en un mundo dominado por hombres. Su legado nos inspira a luchar por nuestros sueños, a defender lo que creemos y a no rendirnos ante la adversidad. Cleopatra, la última reina de Egipto, una figura llena de misterio, ambición y determinación. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder, la seducción, la política y la lucha por la supervivencia. En un mundo en constante cambio, Y nos recuerda que la historia no es solo una colección de nombres y fechas, sino una narrativa apasionante, llena de personajes complejos y fascinantes, que nos ayudan a comprender mejor nuestro pasado y a nosotros mismos. Ha sido un placer explorar la vida de Cleopatra contigo. Espero que esta inmersión profunda haya despertado la curiosidad de nuestros oyentes y les anime a seguir investigando sobre esta figura tan fascinante. Igualmente, siempre hay algo nuevo que aprender del pasado. Hasta la próxima.